La primera lectura del día de hoy nos presenta un pasaje particular porque escuchamos que era el profeta Jacob, que está en una lucha con un ángel del Señor. Y ese ángel lo hiere y lo bendice. Pero podremos utilizar esta imagen como una alegoría para lo que nos sucede a nosotros en ese forcejeo que podemos tener en algunos momentos de nuestra vida en relación con Dios. Pensemos en lo más básico que es cuando nosotros vemos con mucha claridad qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros buscamos, qué pensamos que es mejor para nosotros, es decir, cuál es nuestra voluntad. Y no siempre coincide, pocas veces coincide con lo que es la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros, con lo que Dios tiene pensado para nosotros, y se da ese forcejeo, esa lucha entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros, como se dio entre Jacob y el ángel del Señor. Es mi voluntad versus la voluntad de Dios. Otro ejemplo sería cuando después de haber tenido algunas dificultades o caídas, se da la conversión y vivimos una vida nueva, pero está ese constante regreso al pasado, ¿no? Si yo tuve dificultades con algún vicio, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que pues ese vicio pertenece al pasado y el pasado es mío y el futuro es de Dios. El futuro está en manos de Dios. ¿Y cuántas veces nos sucede que volvemos a ese pasado y mira, es que yo era tan malo y yo no supe y está ese forcejeo entre la esperanza y la visión de futuro y el pasado? Entonces ahí los que están en forcejeo son el pasado y el futuro. Y volvemos a nuestro futuro como si fueran condecoraciones, cuando no deberíamos ni recordarlas, si son, ¿no? Bueno, cuando no son buenas, evidentemente. Y ahí se da que nos quedamos de alguna manera esclavizados con nuestro pasado y debemos liberarlo. Y ahí conecto con el Evangelio. El Evangelio nos presenta hoy a un endemoniado, y no quisiera que viéramos demonios por todos lados, pero se da, es decir, existe, es una realidad, el demonio existe y existe el mal, y el mal muchas veces nos esclaviza, ¿no? A eso me quiero yo referir. Bueno, pues en este caso era un hombre o mujer, bueno, creo que dice un endemoniado, diría una endemoniada si fuera mujer. Bueno, vamos a pensar que es un hombre que tenía un demonio. Pero el demonio lo había dejado mudo, porque era un hombre que estaba endemoniado y mudo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos presos por el mal, que no somos capaces de expresarnos y que muchas veces nos da vergüenza hablar o defender cuestiones de fe. Entonces, de alguna manera estamos apresados por un demonio que no nos permite hablar. Pensemos, no necesariamente en este caso en concreto que estamos hablando, del demonio que había dejado mudo a esta persona, sino qué es aquello en mí que no me permite desarrollar suficientemente la esperanza, la visión de fe. ¿Qué es lo que me tiene de alguna manera apresado? Porque eso es lo que me debo liberar. ¿Y cómo liberarnos? Por medio de la oración. No es el único medio, pero es un medio muy poderoso, por medio de la oración. Por medio del silencio, pero no para que no hablemos, sino para que escuchemos a Dios. Para que ese forcejeo sea cada vez menor entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nosotros. Para que ese forcejeo no nos impida mirar hacia adelante y nos libere de lo que estamos siempre recordando en nuestra vida pasada. Pues que este Evangelio del día de hoy y esta lectura nos ayuden a mirar hacia adelante con renovada esperanza, fortaleciendo esa mirada desde la oración, en el silencio positivo, no en el silencio que nos apresa y que no dejaba a esa persona expresarse y hablar. Pidámoslo así en esta Santa Eucaristía al Señor.